Hola profesor, en este trabajo con mis compañeras Camila Marín y Josefa Peñalosa le vamos a explicar qué es un balance y un estado de resultado. Mi nombre es Sofía Mendoza y yo le explicaré lo que es un balance. Un balance es un documento o informe financiero que muestra detalladamente los activos, que es lo que posee, los pasivos, que es lo que se debe, y el patrimonio, también llamado patrimonio neto, con los que cuenta una empresa en un momento determinado. En otras palabras, muestra el estado financiero y económico de una empresa. También es uno de los tres principales estados financieros que se utilizan para analizar financieramente una empresa. Un balance se divide en tres partes. Están los activos, que son los bienes con los que cuenta una empresa para realizar sus actividades. Se dividen en dos: los activos corrientes, que pueden ser caja, mercadería y bancos. Estos pueden ser transformados en dinero fácilmente. Además, es lo que se espera vender, consumir y realizar en el ciclo normal. Los derechos de cobro frente a terceros también se incluyen en esta sección. Y están los no corrientes, que es todo el material inmóvil que no se transforma en dinero. Es lo que realmente se tiene, como inmuebles, maquinaria, equipos, productos de informática, etc. Por otro lado están los pasivos, que se dividen en pasivos corrientes y no corrientes, que es generalmente lo que se debe, las deudas que se tienen con los acreedores, las deudas que se tienen pendiente con los bancos y otras entidades financieras. El último es el patrimonio, que son los aportes hechos por los socios o accionistas de la empresa y los beneficios o utilidades que ha obtenido la empresa. El balance es una visión general de cuál es la situación financiera de una empresa en un momento determinado. Las empresas elaboran su balance general cada año al finalizar su ejercicio económico, que ese es el balance final, aunque también suelen elaborar balances al inicio del ejercicio, que son llamados balances de apertura, y los balances con una periodicidad mensual, trimestral o semestral, que son los balances parciales. Ahora explicaré cómo realizar un balance. El primer paso a seguir es compilar y registrar los activos corrientes, que es todo aquel susceptible de convertirse en dinero efectivo durante un periodo normal de tiempo, que es como lo comenté anteriormente. Dentro de esto se encuentra la caja, que es el dinero en efectivo y los cheques al día, las cuentas bancarias, que es el dinero almacenado en cuentas de las empresas, el dinero por cobrar, que es el dinero por recaudar como préstamos a trabajadores, el inventario, que es la materia prima en bodega, son los productos que están en proceso o las mercancías disponibles a la venta. Luego, hay que registrar los activos no corrientes, que son los que no presentan flujo o cambios constantes. El valor de cada uno es determinado por el valor de venta que tenga hasta la fecha. Estos pueden ser maquinarias, vehículos, inmuebles, terrenos, etc. Para terminar con los activos, se debe sumar tanto los corrientes como los no corrientes para tener un total de activos que cuenta la empresa. De esta misma forma, continuamos con los pasivos, donde para empezar se deben registrar los pasivos corrientes, que son los definidos como las obligaciones o las deudas que la empresa tenga que cubrir en un plazo normal de tiempo. Entre los pasivos corrientes se encuentran las obligaciones bancarias, que son los créditos y préstamos, las obligaciones con proveedores, que son las facturas que se le deben pagar a los proveedores, los anticipos de clientes, que es todo abono realizado por algún cliente para la ejecución de una actividad que no se ha realizado o que no se ha terminado. Las cuentas para pagar a acreedores, que son las deudas con personas jurídicas o naturales o de diferentes entidades bancarias. Después se registran los pasivos no corrientes, es decir, los que corresponden a deudas y obligaciones cuya exigibilidad es mayor a un año, como por ejemplo créditos bancarios, cuando son a mediano y largo plazo, las deudas con comercializadoras de vehículos o maquinarias, que se refiere a las obligaciones con concesionarios y vendedores a crédito de máquinas y elementos necesarios para operar la empresa, o los documentos por pagar, que son las letras y obligaciones a pagar a un mediano y largo plazo. Al igual que con los activos corrientes y no corrientes, el siguiente paso a seguir es sumar los pasivos corrientes y no corrientes, para que de esta forma se obtenga el total de pasivos de la empresa en estudio. Para continuar, se debe registrar el patrimonio de la empresa, correspondiente a lo que pertenece a esta o sus accionistas al momento de realizar el balance. Se compone por el capital, que es la inversión inicial desde distintos accionistas para poner a funcionar la empresa, las utilidades retenidas, que son las ganancias que los accionistas han reinvertido,
las utilidades del periodo anterior, que son las ganancias de la empresa en el periodo anterior, y la reserva legal, que son las utilidades que por ley deben reservarse. Posteriormente, se debe calcular los recursos de los que la empresa dispone para sostener los activos. Finalmente, se aplica la ecuación de balance, donde el valor total de los activos debe ser igual a la suma de los pasivos más el patrimonio, lo que garantiza un balance y un equilibrio en el estado financiero. Si el pasivo lleva a superar al activo, el valor de la partida de capitalización sería negativo, o sea, la salud financiera de la empresa está mal. Si la diferencia es grave, se podría estar hablando de una quiebra. Hola, profe, yo soy Josefa Peñalosa y le voy a hablar del estado de resultado. ¿Qué es? El estado de resultado o estado de ganancias y pérdidas es un reporte financiero que, basado en un periodo de tiempo determinado, muestra detalladamente los ingresos obtenidos, los gastos producidos en el momento y, como consecuencia, el beneficio o pérdida que generó la empresa en dicho periodo para analizar la información y, basado en esa información, llegar a tomar las decisiones del negocio. La estructura de un estado de resultados se agrupa en ingresos, costos, gastos y en base a ello se estructura el reporte. Las principales cuentas del estado de resultados son las siguientes. Ventas. Este es el primer dato en aparecer en el estado de resultados. Corresponde a los ingresos por ventas en cierto periodo de tiempo. El costo de ventas se refiere a la cantidad que le costó a la empresa el artículo que está vendiendo. La utilidad o margen bruto es la resta entre las ventas y el costo de ventas, es decir, un indicador de cuánto se está ganando en términos brutos con el producto. O sea, si no existiera otro gasto, sería la comparativa del precio de venta con lo que cuesta producirlo o adquirirlo. Los gastos de operación. En este sector se incluyen todos los gastos que están directamente involucrados con el funcionamiento de la empresa, como por ejemplo la luz, el agua y los salarios. La utilidad sobre el flujo es un indicador que mide las ganancias o utilidades que adquiere la empresa, sin considerar los gastos financieros, impuestos y otros gastos contables que no requieren una salida de dinero real de la empresa, como por ejemplo las amortizaciones y las depreciaciones. Las depreciaciones y amortizaciones son los costes que anualmente se aplican para disminuir el valor contable a los bienes tangibles que la empresa ocupa para llevar a cabo sus operaciones, como por ejemplo el transporte en una empresa. La utilidad de operación se refiere a la resta de las depreciaciones y amortizaciones a la utilidad sobre flujo. Indica la ganancia o pérdida de la empresa de acuerdo a sus actividades productivas. ¿Cuáles son los objetivos del estado de resultado? El estado de resultado tiene objetivos muy precisos cuando se trata de la situación financiera de la compañía. El principal es medir el desempeño operativo de la empresa en un periodo determinado, al relacionar los ingresos que se generan con los gastos en que se incide para lograr el objetivo. La información obtenida es de mucha utilidad, sobre todo cuando se analiza junto con otros estados financieros básicos como el balance general y el estado de flujo de efectivo. Así, al evaluar el estado de resultados de la empresa, se va a poder, realizar una evaluación puntual de la rentabilidad de la empresa, su capacidad de generar utilidades. De igual manera, es importante para saber de qué forma se pueden mejorar los recursos para maximizar las utilidades. 2. Medir el desempeño de la empresa, o sea, saber cuánto se invierte por cada peso ganado. 3. Obtener un mejor conocimiento para decidir la repartición de los dividendos, ya que estos dependen de las utilidades obtenidas durante el periodo. 4. Trazar los flujos de efectivo al poder realizar proyecciones de ventas más precisas al utilizar el estado de resultados como base.
5. Identificar en qué parte del proceso se agotan más recursos económicos. Esto se conoce al analizar los márgenes de cada rubro y dará perspectiva de la eficiencia de la empresa. La importancia del estado de resultados es fundamental para las empresas, ya que se convierte en un elemento de apoyo a la gestión al ofrecer información de valor para la toma de decisiones y la planeación estratégica. Gracias. Hola profesor, mi nombre es Camila Marín y le voy a hacer un breve ejemplo de cómo rellenar un balance y un estado de resultados. Primero el balance. El primer dato a rellenar siempre serán los activos. Primero los activos corrientes y luego los activos no corrientes. En activos corrientes, lo primero serán caja o bancos, que es el dinero que se tiene en efectivo o en cuentas bancarias de la empresa. Luego las cuentas por cobrar. Y el inventario. Luego se debe tener el total de activos corrientes, de tal forma que se deben sumar todas las casillas correspondientes en activos corrientes. Luego vendrán los activos no corrientes o activos fijos, que vendrían siendo maquinarias, vehículos, inmuebles, entre otras cosas que se pueden agregar. Luego se debe hacer lo mismo que en el total de activos corrientes, pero en este caso con total de activos no corrientes, donde se debe sumar cada casilla correspondiente del activo no corriente. De esta forma tendremos el total de activos en general, donde evidentemente sumamos el total de activos corrientes con el total de activos no corrientes. Luego vendrían los pasivos. Primero, al igual que en los activos, son los pasivos corrientes, para luego rellenar los pasivos no corrientes. Aquí podemos poner, por ejemplo, sueldos o cuentas de servicios básicos. De esta forma tenemos el total de pasivos corrientes, donde, como mencioné anteriormente, se deben sumar todas las casillas correspondientes para tener el resultado. Luego vendrán los pasivos no corrientes o pasivos fijos, donde serán todas las cuentas que se deben pagar en mayor tiempo de un año. Aquí pueden ser créditos bancarios, documentos por pagar, subsidios también, etc. Y de igual manera se debe poner total de pasivos no corrientes y se suman todas las casillas. De esta forma, al igual que para el total de activos, tendremos el total de pasivos, donde sumamos tanto los pasivos corrientes como los no corrientes. Luego vendría el patrimonio,
donde podemos agregar el capital o el dinero que invierte cada accionista para que la empresa pueda funcionar en un cierto periodo de tiempo, las utilidades retenidas o utilidades anteriores a un periodo inmediatamente anterior al que estamos estudiando. En total de patrimonio se hace exactamente de la misma forma, se suman cada casilla y se tendrá el total del patrimonio. Luego para finalizar, se debe sumar, a ver, aquí pondré patrimonio más pasivo, donde se suma este con el total de los pasivos y nos debe dar igual a los total de activos. En este caso, como no tenemos cifras, para hacer un ejemplo mucho más fácil, todo valdrá 0, pero debe ser igual, y de no ser así es porque hay algo que está mal en nuestra tabla. Ahora explicaré brevemente lo que es el estado de resultados. Lo primero aquí serán las ventas, seguido por el costo de venta, o sea, lo que me cuesta vender esos productos, seguido por la utilidad bruta. La utilidad bruta sería la resta entre las ventas y el costo de ventas. Los siguientes son los gastos de operación, seguido por la utilidad operacional. La utilidad operacional es la resta de la utilidad bruta menos los gastos de operación. Luego pondremos otros ingresos, por algún ingreso que no pueda entrar en ninguna de estas categorías. Y luego utilidad antes de impuesto, que esto vendría siendo la utilidad operacional más otros ingresos. Y luego ponemos los impuestos para poder calcular la utilidad neta y de esta forma saber si nuestra empresa tiene ganancia o tiene pérdida. La utilidad neta es la utilidad antes de impuesto menos los impuestos. De esta forma podremos ver, como dije anteriormente, si la empresa está funcionando de forma correcta o hay algo que se deba arreglar.